Tengan todos muy buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo en el horario en que nos vean. Hoy en este día comenzamos nuevamente con un nuevo episodio de Laboralmente Hablando, y en este día pues tocaremos el tema que se relaciona con respecto al derecho, precisamente sobre las obligaciones y las prohibiciones del patrono, como por ejemplo las cosas que puede o no hacer el patrono, así también como las obligaciones y las prohibiciones del trabajador, aunque quizás muchas veces es un tema que quizás muy poco se conoce, pero en este día pues lo estaremos desarrollando. Tenemos un par de invitados que pues estarán hablando respecto al tema, y pues no les traemos hoy en este día quizás esos típicos invitados que se ponen quizás con sus teorías a profundizar, sino que iremos directamente al grano. Haciendo pues una serie de preguntas, y quizás alguno de ellos quizás contando quizás anécdotas o experiencias que han tenido quizás a lo largo de su carrera. Bueno, antes de empezar pues quisiera también pues presentarles a mi compañera. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Mucho gusto. Gracias a todos por acompañarnos este día. Tenemos aquí lo que es Osvaldo, y como ya me han presentado, vamos a seguir con lo que es la estructura de este podcast que vamos a tener. En este caso vamos a tener 3 especialistas, que en este caso son Olvin Adonai, Gustavo Alexis y Samuel Antonio. Ellos nos hablarán sobre las obligaciones y prohibiciones que tiene tanto el patrono como el trabajador. En este caso, vamos a partir primero con las obligaciones y prohibiciones que tiene el patrono. Y para finalizar, lo que haremos es un análisis práctico sobre algunas situaciones, y por ello también tendremos a 2 invitados que, aunque no son especialistas en el tema, te poseen una amplia experiencia en lo que es siendo tanto trabajador como patrón, y podrán contarnos sus anécdotas. Bueno, y ahora en este segmento tenemos como invitados especiales, por este lado tenemos a nuestro pues acompañante. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues bien, mucho gusto. Mi nombre es Paolo Arias, y pues vamos a contar aquí nuestras experiencias como patrono y a ver qué nos preguntan, y hacer una amplia explicación de, bajo mi experiencia, lo que yo he hecho como patrono. Y por este lado, de mi lado derecho, tenemos a un experto en las leyes. ¿Qué tal? ¿Cuál es su nombre? Mucho gusto, mi nombre es Gustavo Alexis, soy abogado de la República, graduado de la Universidad de El Salvador, y el día de hoy pues estamos aquí atendiendo a las necesidades del pueblo, pues a escuchar como tal lo que nos viene a decir Paolo. Mucho gusto. Bueno, como primera pregunta le tenemos, ¿qué obligaciones tienen los patronos? Pues bajo mi experiencia, yo como patrono, pues mientras bajo mis obligaciones está pues seguir el reglamento interno de trabajo, pues en el cual se establece que se tiene que pagar quincenalmente. Pues entonces yo como patrono cumplo con mi obligación, que es pagar oportunamente cada 15 días, ¿verdad? También otras de mis obligaciones son darles vacaciones, aguinaldos, afiliarlos a un seguro social. Esas son mis obligaciones como patrono. Y mira qué interesante lo que dice Paolo, pues en el artículo 29 del Código de Trabajo de El Salvador, pues establece como tal lo que él dice, cuáles son las obligaciones del patrono. Y como él mencionaba, el salario a uno de los más fundamentales, y es que precisamente el numeral 1 habla de pagar al trabajador un salario en forma, cuantía, fecha y lugar establecido. Quiere decir que no solo es cuestión de que va a pagar o establecer lo que le va a pagar, sino que tiene que también establecer el lugar, la forma, todo el procedimiento que se debe hacer para que el trabajador se le asegure como tal este salario. Él hablaba también de las prestaciones, hablaba también de las vacaciones, todas estas reguladas siempre en el Código de Trabajo. Ok, muy interesante, la verdad. Bueno, así también continuamos con la siguiente pregunta. ¿El patrón está obligado
a darle un contrato por escrito al trabajador? ¿Y qué pasa si solo es por palabra? Pues mire, ahí yo me han dado varios casos, ¿verdad? Hay casos en los que sí yo les he dado lo que es un contrato desde el inicio, ¿verdad? Pero también hay muchos casos en los que no se ha firmado un contrato como tal, ¿verdad? Pero las obligaciones y derechos, pues yo siempre mantengo de dárselas, ¿verdad? A pesar de que muchas veces solo es verbal, ¿verdad? No sé, hay trabajadores por los que no se les da un contrato, pero siempre se respetan todas sus garantías y derechos, ¿verdad? Por supuesto, y de seguro el público se va a estar preguntando cuál es la base o cuál es la naturaleza como tal que existe en un contrato de trabajo, ¿no? Y precisamente en el artículo 20 del Código de Trabajo, pues establece una presunción como tal de la existencia de un contrato individual sin la necesidad de que exista como tal en papel, digamos. Y esto es importante porque él mencionaba, porque tu pregunta, ¿no? Mencionaba que si era necesario que estuviera en papel o si ya se presumía por el tiempo, pues el mismo artículo establece que después de 2 días de haberse establecido el trabajador, haber obrado como tal, no solo por haber llegado, ya se le va a presumir que trabaja, ¿no? Que se va a meter a una construcción y no hace nada, pero como ya estuvo 2 días ahí, ya se le presume el trabajo, ¿no? No, en realidad no, sino que él tiene que dar esta prestación, también el patrono tiene que reconocerlo, ¿no? La llegada, los 2 días, y como tal de eso habla el artículo 20 y regula como tal lo que precisamente él estaba hablando. ¿Qué obligación de seguridad debe cumplir el patrón para poder evitar accidentes laborales? Pues fíjese que en mi caso, pues como nuestra empresa se encarga lo que es la reparación de bicicletas, ¿verdad? Entonces, nuestros trabajadores siempre tratamos de darles un ambiente en el cual ellos no se puedan lastimar, ¿verdad? Darles las herramientas necesarias, también enseñarles previamente cómo se utilizan para evitar que ellos puedan tener algún accidente en los que ellos se puedan ver afectados, ¿verdad? También buscamos la manera de que el ambiente de trabajo también no se preste a accidentes, tener el lugar limpio, a fin de que pues el trabajador pues no dañar su salud, tanto como mental o física, pues siempre se busca la manera, por lo menos yo, de pues tener todo bajo control, pues para que no se me salga nada de las manos y pues mis trabajadores estén bien siempre, ¿verdad? No, y qué importante es lo que nos menciona como tal la pregunta, porque precisamente lo que es la seguridad, esto nace a raíz de proteger como tal derechos fundamentales que tienen los trabajadores, ¿no? A que por la naturaleza del trabajo que ellos realizan, puede ser peligroso, puede ser medianamente peligroso o extremadamente peligroso. Entonces, basándonos en eso, digamos que el patrono él tendrá la obligación de ver cuáles van a ser las herramientas y los equipos de seguridad que él le va a proporcionar a sus trabajadores. Y existe base legal de esto. Se preguntarán, pues sí, precisamente en el Código de Trabajo del país, en el artículo 314, pues como obligación del patrono, tiene que adoptar medidas y practicar medidas de seguridad para proteger como tal la integridad física y moral del trabajador. Bueno, seguimos con la siguiente pregunta. ¿El patrón está obligado a dar descanso semanal y días pagados festivos? Pues la verdad es que sí, yo estoy obligado a hacer eso, pues yo respeto los días de trabajo cuando son festivos, tanto como cuando son semanales, pues se le da siempre al trabajador un día semanal, que es a su elección, ¿verdad? Porque es como lo establecemos en nuestro reglamento interno de trabajo, pues el trabajador tiene su libertad de escoger el día que él guste, pues y de igual manera se respeta los días festivos, el día de la independencia, cualquier día festivo, pues como empresa, pues yo siempre busco respetar, pues, ¿verdad? No abusar de la explotación y pues también darle al trabajador su descanso oportuno. En caso que pues yo necesite, por ahí de repente siempre salen imprevistos, ¿verdad? A uno siempre necesita un trabajador un día festivo, pues
se le paga un costo adicional, ¿verdad? Por el trabajo que se hace en días de descanso, pues siempre se le remunera pues con el fin de que pues el trabajador pues esté conforme con su salario, pues no afectarlo, pues porque muchas veces en los días festivos todos queremos disfrutar y todo, ¿verdad? Pero pues hay veces que hay que hacer excepciones y pues a eso hacemos, pues cuando no tengo un trabajador, pues ahí buscamos siempre la manera de organizarnos bien en la empresa. ¿Existe alguna regulación con respecto a estos días? Sí, fíjate que efectivamente, como tal, no salen todos regulados en un solo artículo porque él menciona de días en los que no se van a trabajar, digamos. Y independientemente de la situación, son días en los que no se trabajará, no va a trabajar la persona y pueden ser remunerados como no lo pueden ser porque digamos que son días en los que simplemente no le toca trabajar por el mismo contrato, por la naturaleza de su contrato. Y en el código pues establece y los divide como tal entre descansos semanales, de vacaciones remuneradas, e incluso menciona de los días de asueto, qué días son los que precisamente van a ser, y esto va a responder precisamente al país, digamos, en la realidad del país. Pues también tenemos que entender que muchos de estos días, debido a cuestiones religiosas, es que se suspenden o no se hacen ciertas actividades, como principalmente la que hablamos hoy, que es la de trabajar, ¿no? Entonces todo esto precisamente pensando precisamente en el trabajador, es que se regula como tal en el código. Y mire, licenciado, me surge una duda, pues, en el caso que yo tenga un trabajador ahí que no le remunere yo, pues, los días así que son de descanso, pues yo tengo consecuencias como patrono. ¿Y qué pasa si se llegara a incumplir como tal, digamos, o que el patrono no quiera acceder? Pues está obligado si es que ya nació como tal el contrato. Y es que en el artículo 113 establece que el incumplimiento por parte del patrono de la ampliación de la garantía de estabilidad laboral se refiere a que es una garantía que le nace a las personas que van a entrar como tal al rubro, ¿no? Entonces, será sancionado con una multa de 3 a 6 salarios mínimos. Esa multa te quedaría a ti, digamos, si tú llegaras a incumplir con esta norma. Tengo una pregunta. ¿Qué pasa si un patrono despide a una mujer en estado de embarazo? ¿Existe alguna regulación como tal que explique sobre eso? Sí, fíjate que el código, como precisamente todos, ¿no? Las leyes nacen precisamente para regular cada situación que se dé. Entonces, si en dado caso llegara a pasar, en el artículo 113 también pues establece que cuando un empleador despide, si es que llegara a despedir a esta mujer, a una trabajadora en estado de embarazo en su periodo postnatal, es llevada a juicio, ¿no? Y el juez competente al emplazamiento deberá pronunciarse de oficio o a petición de parte sobre la medida cautelar del reinstalo inmediato. Esto quiere decir que ella volvería a sus labores mientras se encuentre en este estado, ¿no? Entonces, en condiciones laborales adecuadas, asimismo podrá ordenar el reinstalo como efecto de la sentencia en cumplimiento de lo anterior. Será sancionado por el juez, ¿no? En todo caso también se te sancionaría por si llegaras a recaer en esto. No, y mira, precisamente, yo llevé un caso hace poco sobre una mujer que estaba en este estado de embarazo. Y ocupé precisamente del Código de Trabajo artículos en los que se fundamentan qué pasa en estos casos en los que esta mujer quiere desempeñar un rol o un trabajo, pero se encuentra embarazada, ¿no? Como tú dices. Entonces, hay una sección, en la sección segunda del trabajo de las mujeres, en el Código de Trabajo, en artículos como el 110, en el 113 y en el 113 se establecen como tal las obligaciones que tiene el patrono, tú como patrono, para con estas mujeres que se encuentran en este estado. ¿Y qué pasa? Y es que resulta interesante porque
estas mujeres no pueden ofrecer el mismo servicio que una que no está embarazada, ¿no? Por obvias razones. Y es que me explicaba esta muchacha, me decía que ella entraba a trabajar, que no se había dado cuenta de que estaba embarazada, no se había hecho los respectivos exámenes, pero luego pues se dio cuenta, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Ya con el trabajo, el patrono le nacen estas obligaciones con ella. Bueno, siguiendo con el segmento, seguimos con lo que son las prohibiciones de los patronos. Vamos con la primera pregunta. ¿Está prohibido discriminar a un trabajador por razón de sexo, edad, religión, discapacidad? Pues a pesar de sus creencias o religiosas, pues yo pues nunca he discriminado a nadie tampoco por su sexo, ¿verdad? Siempre ya sea mujer, hombre o tenga alguna afiliación con la bisexualidad, sin importar su género, pues yo pues no discrimino a ningún trabajador, ¿verdad? Siempre les doy el mismo trato, ¿verdad? Así que pues bajo mi experiencia, pues yo nunca he discriminado a ningún trabajador. Y fíjate qué importante es esto, porque no como garantía que el simple hecho de que tú no discriminas a esas personas protege estas garantías que la Constitución le da a cada persona: libertad, le da libertad de religión, ¿no? Que pertenezcan por ella y que quieran pertenecer a un trabajo no sea un efecto, digamos, no les afecte que ellos sean católicos, ¿no? O cualquier otro tipo de afiliación que ellos tengan. Y precisamente en el artículo 30 pues establecen las prohibiciones de los patronos, y entre una de ellas, en el numeral 3, pues dice que tratar de influir en sus trabajadores cuanto al ejercicio de los derechos políticos o convicciones religiosas, pues está prohibido para tu persona. Y entonces esto, claro, permite que más trabajadores que estén capacitados, ¿no? Aunque pertenezcan a diferentes religiones, lleguen a trabajar contigo, ¿no? Esto sí representa un beneficio para ti, por decirlo así. Sí, correcto. Yo por eso nunca he tomado pues la decisión pues de discriminar a nadie, pues porque al final la fuerza laboral se necesita, pues sin importar las diferencias que pueda tener o religión las personas, ¿verdad? Con la siguiente pregunta, ¿alguna vez usted ha retenido algunas herramientas o objetos que pertenezcan a sus trabajadores? Pues fíjese que, siéndole bastante sincero, pues han habido casos en los que quizás sin el dolo mío, ¿verdad? No ha sido quizás mi intención, pero por el trabajo, ¿verdad? Como le comentaba, ¿verdad? Mi empresa es de reparación de bicicletas, ¿verdad? Y yo ofrezco mis herramientas, las que yo doy como empresa, pero ya hay casos en los que los trabajadores pues presentan sus herramientas, ¿verdad? Y pues sí, en más de alguna ocasión, pues sí no como le decía, ¿verdad? No por mi intención, pero sí me han dejado herramientas por ahí ellos, ¿verdad? Y todo, ¿verdad? Pero pues yo siempre busco la manera de no ser aprovechado, pues, y siempre devolvérselas, ¿verdad? Aunque siempre se da un caso por ahí que las dejen, ¿verdad? Pero por la naturaleza del trabajo, ¿verdad? Como se necesitan bastantes herramientas y todo, ¿verdad? Pero de mi parte, pues yo no soy así, pues de obligarlos a que ellos me den sus herramientas ni nada, ¿verdad? Yo les ofrezco las mías, pues, y ya si ellos quieren llevar las suyas, pues ya es opción personal de cada empleado, ¿verdad? Y fíjate qué bueno que lo explicas de esta forma, ¿no? Porque tú explicabas que así habías como tal adquirido una de estas herramientas y haberlas tenido, pero precisamente tu pregunta iba por el lado en el que si en dado caso esta persona representara algún perjuicio y necesitara ser indemnizado, cuestiones así, entonces él agarra una de estas herramientas para como hacerse el pago él mismo, ¿no? Pero en estas ocasiones que digamos que tiene la prohibición de hacerlo, en este caso que él nos ha explicado, pues son maneras como él le explica de guardar las herramientas, de mantenerlas, de guardarlas, no representa algún beneficio para él o algún perjuicio para los trabajadores, digamos. Entonces por eso está en el artículo 30 establecido que retener herramientas o objetos que pertenezcan a sus trabajadores está prohibido, porque digamos para garantizar el cumplimiento de las obligaciones de estos, digamos llegar a retener alguna herramienta que le ayude a él solo para que la otra persona la cumpla con su deber, pues desde a simple vista se escucha bastante incorrecto, ¿no? Sí, bastante aprovechado, ¿verdad? Sí, bastante no, aprovechado. entonces ya está peligroso, nunca sabe lo que podría pasar,
o qué es esta herramienta para la otra persona, si tiene algún otro trabajo, o se dedica a esto. Entonces por eso representa un perjuicio y entonces él está en la prohibición de no hacerlo, digamos. Vamos a iniciar con la segunda parte de este podcast y hablaremos sobre las obligaciones y prohibiciones que tiene en este caso el trabajador. Para este segmento tenemos lo que es a nuestros dos invitados. Tenemos primero a lo que es la trabajadora Jenny Mejía Yandres. Mucho gusto. Gracias por estar aquí. Gracias por invitarme. Y tenemos por otra parte a nuestro especialista que es Olvina Donay. Mucho gusto. Mucho gusto. Y él nos estará platicando acerca de las obligaciones y prohibiciones y nos dará un punto de vista jurídico acerca de los casos que nos va a plantear en este caso Jenny. Jenny, comencemos contigo, por favor. Cuéntanos. Pues aquí el ámbito laboral pues es sumamente extenso, ¿verdad? Así es. En mi caso pues he tenido amplia experiencia, ya más de 25 años laborando en diferentes áreas y rubros, ¿verdad? Tanto como empleada normal sin ninguna responsabilidad a cargo, hablando de personal a cargo mío, así también como empleada siempre, pero con personal. ¿Ha estado en los dos roles? En los dos roles. Entiendo. Pues como todo empleado, ¿verdad? Uno empieza, primero entras como un empleado normal, ¿verdad? En este caso uno llega a aprender las obligaciones que te estipulan, y eso depende de la empresa, porque en algunas empresas te dan el manual de trabajo, mire, léalo, en otras solamente te lo explican. Entonces, uno creo que como empleado las obligaciones no se rigen tanto como por el manual que tenemos, porque es difícil que le hagamos examen clínico de todas las obligaciones. Simplemente es como una guía. Es como una guía, o sea, las obligaciones. Entonces es como una guía ese manual que ustedes le dan, o reglamento también. Sí, reglamento. Más que todo, uno de empleado se va fijando en las prohibiciones, ¿verdad? A veces uno tiene ese defecto que las obligaciones no tanto las lee, ¿verdad? Sino que las va adquiriendo conforme va pasando el Con tiempo. experiencia. Correcto. Pero sí, o sea, a lo largo del tiempo, pues uno aprende a respetar las obligaciones que tiene para que así también exigir nuestra prohibición. Es nuestro derecho, ¿verdad? Ajá. Las prohibiciones que tienen ellos Hacia para con ustedes. nosotros, correcto. Bueno, y en esos casos usted no tiene una experiencia en el sentido jurídico, sino más bien solamente lo que le estipula el contrato y a la vez lo que le da el reglamento. Correcto. Ok, partamos de ahí. Entonces, dígame, ¿qué clase de obligaciones conoce usted a lo largo de sus empleos? ¿Puede darme un caso en específico? Vaya, por ejemplo, si hablamos de cumplir obligaciones, ¿verdad? Yo te puedo hablar un caso personal. Te puedo decir que estuve en un trabajo hace mucho tiempo que me movieron de la sucursal que yo tenía a mi cargo. Ajá. Me mandaron a otra porque iban a hacer una reestructuración, ¿verdad? Y habían problemas con el jefe actual, entonces al jefe actual lo movieron por las oficinas centrales. Ajá. Porque era pariente del dueño, ¿verdad? Entonces no lo podían despedir, pero ya no lo querían en esa sucursal. Pero Yo eso ni no me le muevo. servía. Me mueven, estoy yo tranquila, me mueven, yo le vi mi beneficio, iba a viajar menos, pero lo ves así, me quedo pensando, cuando ya me mueven, llego y me doy cuenta de que la organización del lugar era, o sea, había que llegar a ordenar a los empleados que estaban, pero yo no los podía ordenar porque yo decía, ¿verdad? O porque así quería yo que trabajaran, no, o sea, estaba el reglamento que había que ir siguiendo, que cada empleado en su lugar, ¿verdad? Y que cada rol, cada espacio tenía sus procesos. Eso quiere decir que usted recibió órdenes directas de su patrón de que usted tenía que organizar a esos empleados como parte de sus obligaciones. Así es, esas fueron mis órdenes estrictas, ¿verdad? Que había un desorden, que había que llegar a ordenar empleados y que, para mi sorpresa, ¿verdad? Cuando ya me llegó el día que yo me presento, me llaman y me dicen, Recursos Humanos va para allá, porque se van a despedir a 3, entonces para que esté preparada cuando llegue Recursos Humanos y esos empleados puedan reunirse en su oficina y... Tenía que agilizar. No, el problema es de que llega Recursos Humanos y hace su proceso, ¿verdad? Ajá. Yo desentendida, ¿verdad? Pero
acuérdate de que yo era la responsable en ese momento y los empleados la nueva viene y me despide, ¿verdad? Ajá. Entonces, siempre tienden a ver como un poco de roces, pero en realidad eso era parte del proceso, ¿verdad? Era una reestructuración que se estaba haciendo, más que se estaba remodelando la sala, toda la sala de ventas, entonces era complicado. Bueno, terminamos el tiempo, se reestructuró, logramos salir con todo, pero mi sorpresa fue diferente. Yo hice prácticamente todas las instrucciones que me mandaban, que mire, que hay que reorganizar, que se va a levantar, que hay que trabajar un domingo, que hay que doblar el turno porque teníamos que ir saliendo. Hacía horas extras. Sí, y me las remuneraban. Yo no te voy a decir que no. Ajá. Todo, o sea, en ese aspecto todo funcionó conforme a la ley. Que me sentía cansada, sí, ¿verdad? Porque llega un momento en el que, aunque te paguen las horas extras y tu salario lo veas bonito, al final siempre se sentía ese desgaste. Sí. Entonces, pero cuando ya terminamos el proyecto de la nueva sala y la íbamos a, pues ya se iba a inaugurar, ¿verdad? Ya todos contentos de que todo el personal estaba bien. Mi sorpresa fue que un día antes llegan y me llegan a despedir a mí con un nuevo jefe. Y yo me quedo como que, ¿y por qué, verdad? O sea, me han tenido tanto tiempo reorganizando gente, tratando de lidiar con problemas internos y yo dándoles reportes y ustedes dándome instrucciones de lo que se debía de hacer o como lo querían que se hiciera. Y vienen y me despiden y yo en el momento, o sea, ¿qué? Entonces vienen los recursos humanos y me dicen, no, miren, no es por usted, pero es que estamos en una reingeniería, entonces esto que implicaba que solo me dieron todo, me dieron carta de recomendación, me dieron mi aguinaldo, me dieron el aguinaldo completo porque me quitaron como mediado de año. No. Eso significa de que cumplieron con todo. O sea, me pagaron el año incluso porque mi contrato finalizaba en diciembre y me quitaron como en junio más o menos. Entonces, o sea, en eso no me puedo quejar. Entonces, en ese momento fue como que varias gente me decía, no, hombre, nada, dejarlo porque cómo te van a quitar así. O sea, porque no había ninguna justificación válida por su parte. No, e incluso ellos mismos me lo dijeron. Me manifestaban que no era un problema con su trabajo. Correcto. Entonces ellos era que ya tenían a alguien más, pero necesitaban que alguien hiciera el trabajo malo en ese momento, ¿verdad? Entonces era como que el trabajo malo ya en una alguien tenía que ensuciarse. Exacto. Entonces a mí me decían demandar que porque te restituyan, que mira, que... Pero no, o sea, uno como empleado tiene, o sea, a veces, o sea, hay personas que sí, tal vez presenta los recursos porque tal vez no los indemnizaron o porque los trataron mal a la hora de despedirlos o quizás no les pagaron bien su salario, no te sabría decir, pero yo sentía que era como perder el tiempo y yo decía, ¿qué voy a ganar con llevar una demanda? Si todo me lo habían dado, lo único que yo podía ganar era que me reinstalaran en un trabajo en el que ellos mismos ya no me querían. Entonces, yo de mi parte no tenía ningún beneficio. No, yo tenía obligaciones financieras. Lo primero para mí en ese momento era conseguir otro empleo, ¿verdad? Entonces, el tiempo no era como el indicado en ese momento, según yo, para poder seguir un proceso. Entiendo. Muchas gracias por esta intervención. Ahora bien, sigamos con nuestro especialista. Señor Olguín, ¿usted qué puede decirnos de aquí? Ella fue despedida. Díganos, sí se puede catalogar como un despido injustificado, pero entonces díganos, ¿de qué trata? Me estoy refiriendo a sus obligaciones. Ella cumplió todas sus obligaciones, no logró ninguna prohibición. Entonces díganos, ¿qué pudo haber hecho en este caso? Sí, mucho gusto, señorita Jenny, a nuestra anfitriona, gracias por la palabra y por permitirme estar en este segmento laboralmente hablando. Bueno, como he escuchado el relato de nuestra compañera, tenemos que ser justos y hay que darle puntos a favor al patrono, debido a que cuando le despidió le indemnizó, ¿verdad? Le pagó proporcionalmente todos sus servicios prestados. En este caso, el lema aquí es, o la interrogante, ¿por qué fue el despido? No se sabe, ¿verdad? Bueno, en este caso, en el artículo 58 de nuestro Código de Trabajo, precisamente dice, cuando un trabajador contratado por tiempo indefinido fuere despedido de sus labores sin causa justificada,
se le activa en este caso el derecho a que el patrono le indemnice con una cantidad equivalente al salario básico de 30 días. En este caso le tengo que preguntar, ¿su contrato era indefinido o a plazo? No, mi contrato era anual. Ah, entonces era un plazo. Era un plazo, sí. Y todavía no había cumplido el plazo. No había cumplido el plazo. Ok. Entonces, su indemnización fue proporcional por fracciones de año. Sí, me dieron todos los años laborales, incluyendo ese año que me despidieron. Ok, aquí vamos a hacer énfasis de que en ningún caso la indemnización será menor de equivalente al salario básico de 15 días. Entonces, en este caso a usted se le remuneró todo, ¿verdad? Tenemos que darle un punto a favor. Acá creo que lo que le faltó tal vez al patrono fue avisar previamente con un aviso que iba a ser removida de su cargo. En este caso, como su contrato es a plazo, dice en el artículo 59 precisamente del Código de Trabajo, cuando el contrato sea a plazo y el trabajador fuere despedido sin causa justificada, antes de su vencimiento, tendrá derecho a que se le indemnice con una cantidad equivalente al salario básico que hubiere devengado en el tiempo que faltare para que venza el plazo, pero en ningún caso la indemnización podrá exceder de lo que le correspondiera si hubiera sido contratado por tiempo indefinido. Acá, en este precepto, cabe recalcar que lo que a usted le ha pasado está previamente regulado y en este caso su derecho como trabajadora le ha sido respetado. En lo que hicimos énfasis es de que no se dio una justa causa por el despido, pero sin embargo, sí se le remuneró todo y también usted hizo mención de que se le pagó el año completo, aunque no lo había cumplido. Entonces, en ese caso se le pagó todavía el tiempo que faltaba. En este caso es un ejemplo claro de que se le respetaron sus derechos como trabajadora. Y a la terminación, exactamente en el artículo 60, dice: a la terminación de todo contrato, cualquiera que sea la causa que la haya motivado, el patrono debe dar al trabajador una constancia que exprese únicamente, como primer punto, la fecha de iniciación y la terminación de sus labores. ¿A usted le realizaron esa constancia? Sí, sí me la dieron. Es un punto a favor también para el patrón. En este caso, me alegró saber de que por lo menos le respetaron los derechos como trabajadora a usted. Es un buen punto. Respecto a lo que usted dice de que solamente usted realizó su despido y la despidieron a usted también, pues pudo haber sido una estrategia por parte del patrono, ¿verdad? Que quería exactamente gente nueva, ¿verdad? En este caso, pues vamos a hacer énfasis de que sí se le respetó el derecho a usted. Muchas gracias por esa intervención. Muchas gracias por esa aclaración que nos ha dado. Su opinión ha sido de mucha ayuda y espero que le haya ayudado también a Jenny. Aunque en su momento no realizó ninguna acción en contra de su patrono, podemos ver de que le ha aclarado algunas cosas. Y ahora bien, vamos a proseguir. Quiero que nos cuente alguna experiencia que ha tenido, pero más que todo en el sentido de cuáles son las obligaciones que usted realiza en estos momentos. En este caso, actualmente, pues, dentro de mis obligaciones es cumplir mi horario laboral, primeramente. Digamos, portar el uniforme que se nos estipula. Tenemos 2 uniformes, uno que usamos, por ejemplo, de lunes a miércoles tenemos uno y para nosotros es como fin de semana, porque ya fin de semana, jueves y viernes, porque nos hacen, o sea, nos permiten ir de jeans, por decirte. Tiene esa cierta flexibilidad. O sea, es parte de, ¿verdad? Uh-huh. Pero tenemos que ir así, o sea, vamos de jeans todos, pero llevamos la camisa de la empresa. Siempre representándola. Siempre. Y también, pues, parte de las obligaciones, además de cumplir no solo es cumplir con tu jornada laboral, llegar a marcar y ya, ¿verdad? Sino que cumplir con lo estipulado. Nosotros vamos en base a metas, en base a resultados. Todo eso se tiene que ir dando semanalmente. Entiendo. Una cosa antes de continuar. Sobre los horarios, ¿cuántas horas realiza usted? ¿Al día? Sí, al día. 8. Así lo estipula su contrato. Así lo estipula mi contrato. Entiendo. ¿Y tiene alguna flexibilidad en ese sentido? Sí, actualmente sí. Fíjate que te lo pongo de manera personal. Yo tuve
que sacar un diplomado hace como unos 3, 4 meses atrás más o menos, entonces me tuve que ausentar varias horas del trabajo, pero igual el diplomado estaba avalado siempre por el trabajo, por la empresa, pero teníamos la facilidad de agarrarnos en horas laborales o agarrarnos en horarios nocturnos, pero a mí se me complicaba en horarios nocturnos porque tengo familia, ¿verdad? Entonces es complicado. Tiene otras obligaciones aparte. Otras obligaciones, correcto. Entonces llegamos a un acuerdo con la empresa de que ese tiempo extra que yo me estaba tomando para el diplomado, porque además de que había sido evaluado por ellos, pero era el crecimiento laboral era personal, ¿verdad? O sea, no me lo exigían. Entonces, pero me daban el permiso de poderlo sacar. Entonces tuve que ir reponiendo esas horas. Esas horas las reponía un día por la tarde, pero fue un acuerdo. Eso ya fue algo... fue una modificación que hicieron de mutuo acuerdo. Exacto, fue un acuerdo verbal, que me daban el espacio nada más para poder sacar eso. Yo me ausentaba 1 hora, como por un mes más o menos, diariamente. Entiendo. Bueno, y dígame, ¿alguna vez hubo algún problema sobre, dígame, algunas prohibiciones que ustedes le han puesto en la empresa, que no pueda realizar debido a su cargo o otra circunstancia? Pues sí, dentro de las prohibiciones pues hay mucha confidencialidad con datos. Entonces nosotros tenemos, digamos, alguien puede llegar y decirme, mire, y no me puede averiguar si fulanito todavía trabaja ahí o si lo movieron de área. Nosotros no podemos dar información de ningún empleado, aunque lo conozca, aunque sea la par mía. O sea, yo le puedo decir, no, ve a hablarle con él. Entiendo. Otra cosa es proporcionar información de los estatutos de la empresa. Eso es completamente prohibido. Nosotros, si alguien más se da cuenta por una plática X, de todos los estatutos que ellos tienen de manera interna, no de manera general, tenemos una sanción. Tenemos una sanción porque el problema es que es una empresa demasiado familiar. Entonces todos sus estatutos están bien cerrados, por decirlo así, ¿verdad? Por los procedimientos que se hacen. Que se realizan dentro de la empresa. Y díganos sobre, ¿alguna vez han recibido algunas indicaciones que no tengan que ver con su cargo o lo excedan de alguna manera? Sí, la verdad que sí. Sí, hemos tenido a veces sobrecargo de trabajo. No solamente física, pues porque te desgasta quedarte más tiempo, ¿verdad? A pesar que te lo paguen, pero hay ocasiones en que uno tiene que decirle al patrón, mire, de verdad no me puedo quedar, o sea, hoy no puedo, pero a veces te exigen quedarte, o sea, no te dan la opción como que, mira, no puede o quiere o que, no, sino que te tenés que quedar, a pesar que te lo paguen, pues, o sea, y a veces uno no tiene esa facilidad de decir, no, hoy no me quedo porque yo eso tengo no cuenta. No, la verdad que no, porque a veces ellos lo hacen porque a veces hay trabajo que sacar, ¿verdad? Y en ese aspecto, pues creo que la prohibición en este caso es como la negación de hacer ese plus. Que es remunerado, que sí es remunerado, pero sí tenemos esa prohibición, ¿verdad? Nosotros como empleados. Okay. Y dígame sobre los errores involuntarios que alguna vez ha tenido. Se generan sanciones, ¿verdad? O sea, todos en algún momento pues cometemos algún tipo de error en algún procedimiento que hacemos laboralmente. Entonces, o por ejemplo, hablemos de las llegadas tarde. Por ejemplo, las llegadas tarde, digamos, yo llego tarde, tengo un margen de 5 minutos en la semana de poder llegar tarde. Pero no 5 minutos todos los días, es 5 minutos en la semana. O sea, yo puedo marcar 1 minuto tarde y no me lo descuentan. Pero si yo ya marqué en la semana más de 5 minutos tarde, sí me lo descuentan. No me descuentan a partir de los 5, me descuentan, si me tardé 6, me descuentan los 6 minutos. ¿Y eso está estipulado en su reglamento? Sí, está estipulado. Entiendo. E incluso es como un beneficio, ¿verdad? Si así lo vemos. Esos 5 minutos que te dan en la semana, ¿verdad? Por el tráfico, por cualquier cosa que uno se atrasa. Un contratiempo que usted pueda tener. Okay. Entiendo. Muchas gracias. Bien, continuemos con usted. Nos ha dado bastante material para hablar. Aquí hemos visto un poco de los horarios, que es por la parte por la que voy a comenzar.
Esto tiene algo que ver con la obediencia, diligencia que tiene que tener un empleado. Dígame, ¿de qué trata y cómo se puede ver esto reflejado en el trabajo que ella realiza? Correcto. Muchas gracias. Me parece muy interesante lo que nuestra invitada nos ha dicho, ¿verdad? Y empezando, aclarando algo, desde mi punto de vista jurídico, les voy a aclarar de que usted menciona de que su empresa estipuló algo. Bueno, la estipulación es un acuerdo que ha hecho la empresa con usted. En todo caso, si usted me habla de una estipulación, entonces me estoy entendiendo de que usted y ellos han llegado a un acuerdo en el contrato individual, a donde nacen deberes y derechos por parte del trabajador y también por parte del patrono tener obligaciones. Entonces usted está aceptando, o sea, está estipulando las obligaciones y las prohibiciones que usted está aceptando por parte en ese caso, del contrato individual y también del reglamento interno de trabajo. Bueno, aclarándoles eso, para efectos de que todo quede claro en la intervención que voy a hacer, en el artículo 31 exactamente del Código de Trabajo, nos establece las obligaciones que los trabajadores tienen. Usted me dice de que en un cierto momento en su horario le exigían que se quedara un poco más de tiempo. Bueno, y también dice que es un acuerdo que usted llegó con su patrono. Bueno, en ese caso estamos viendo de que se respeta, de que ustedes estipulan un acuerdo que es bilateral, porque el patrono le da ese acceso a usted de dividir las horas laborales, así como usted también, porque también las necesita. Bueno, entonces, en este caso, una de las obligaciones que el Código de Trabajo nos ordena es que el trabajador está obligado a desempeñar el trabajo convenido, a falta de estipulación, que es lo que les estaba aclarando. Por eso les estaba aclarando. Si en un momento usted en el contrato no le estipula, ¿verdad? No se ponen de acuerdo, el patrono está en la obligación de él imponerle unas ciertas prohibiciones, siempre y cuando no vaya en contra de su integridad física, de su integridad psicológica o de su movimiento físico, ¿verdad? Entonces usted nos está diciendo de que estas obligaciones que tiene tanto el trabajador están limitadas por el contrato y por reglamento y por derechos fundamentales. Aclarándole bueno, quiero darme a entender, ¿verdad? En este caso no son limitaciones, son reglas que se ponen para que el trabajador cumpla con lo que se le pide. Por eso les hacía mención de que en el contrato individual es que usted le van a surgir derechos y obligaciones, porque usted está prestando un servicio por el cual el patrono le está haciendo una remuneración acorde a sus servicios prestados. Y por eso les sacaba a colación el artículo 31 del Código de Trabajo, que precisamente dice así: son obligaciones de los trabajadores, primero, desempeñar el trabajo convenido, a falta de la estipulación que el patrono o sus representantes les indiquen, siempre que sea compatible con su aptitud o condición física y que tenga relación con el negocio o industria a que se dedique el patrono. Un ejemplo práctico: usted la contratan para secretaria, un ejemplo, y está estipulado de que su cargo va a ser administrativo, pero de la nada viene el patrono y le dice: mira, Jenny, necesito que me vayas al segundo piso a cambiarme unos focos que están en la parte de afuera. Eso no está estipulado y eso no va acorde a su desempeño en la labor que usted ha sido contratada. Y usted que anda de traje, con falda, chaqueta, no puede ir a exponerse a una parte exterior del edificio, más a esa altura, que digamos que está a algunos 15 metros. Eso es un claro ejemplo de que si algo no está estipulado, no le pueden venir a decir vas a hacer esto y que eso exceda las capacidades físicas que usted tenga o la aptitud, porque usted no es una electricista, ¿verdad?, para hacer ese tipo de cosas. Entonces, sí me he entendido, ¿verdad? Ok, perfecto. Entonces vamos a continuar con otra de las obligaciones que los trabajadores tienen, el cual es obedecer las instrucciones que reciban del patrono o de sus representantes en lo relativo al desempeño de sus labores.
Hay veces, justamente hace unas semanas llevé un caso a donde mi cliente me decía él de que había sido despedido sin justa causa, pero en este caso él olvidó en las obligaciones que él tiene que obedecer el patrono, porque el patrono le dio una orden y él no la cumplió. Debido a que él no cumplió esa orden, no realizó un trabajo, que ese trabajo después repercutió en la falla mecánica de una moto. Entonces ahí vemos un claro ejemplo, correcto, está incumpliendo sus obligaciones. Y también hicieron mención sobre las prohibiciones que tienen los trabajadores, ¿verdad? En el artículo 32 exactamente dice que se prohíbe a los trabajadores abandonar las labores durante las jornadas de trabajo sin causa justificada o licencia del patrono o jefe inmediato. Emplear los útiles, materiales, maquinarias o herramientas suministrados por el patrono para objetos distintos a aquel a que están normalmente destinados o en beneficio de personas distintas del patrono. Hacer cualquier clase de propaganda en el lugar de trabajo durante el desempeño de labores y portar armas de cualquier índole. Vaya, en este caso las prohibiciones, como trabajadores se les prohíbe en ciertas ocasiones en los reglamentos internos. Un ejemplo, tener relaciones amorosas adentro de la empresa, porque eso puede interrumpir sus labores diarias, sus jornadas laborales. Entonces ese es un ejemplo de lo que se les prohíbe a los trabajadores. Y haciendo mención del reglamento interno, los trabajadores están en la obligación de respetar el reglamento interno y también están en la obligación de abstenerse, o sea que tienen prohibido realizar ciertas acciones. Por ejemplo, un trabajador tiene prohibido, para ser exacto, llegar ebrio, que el sábado se van de parranda, que el domingo amanecen de goma y que el domingo se echan las demás y el día lunes amanecen algo bolos todavía. Ellos lo tienen prohibido llegar a su área de trabajo embriagado. Y pues esa ha sido una de mis intervenciones. Espero de que les haya quedado claro y pues cedo la palabra a nuestra anfitriona. Gracias por eso. En realidad me han surgido una serie de dudas. Usted leyó hace poco un artículo y ahí decía de que dentro de las prohibiciones era faltar sin una causa justificada. Aclárenos, ¿qué se considera una causa justificada y una causa injustificada? Ok, es una muy buena pregunta. Una causa justificada puede ser por caso fortuito o fuerza mayor. En este caso, sea algo que sea inevitable por parte del trabajador presentarse. Puede ser una enfermedad, un accidente en el camino, y un ejemplo de causa sin justificar es que él simplemente no llegue y de que él no diga, no llegué por tales razones o por tal motivo. Simplemente ese día dijo al despertarse, no quiero ir a trabajar y no fue. Esa es una causa ese es algo sin justa causa. Para ir finalizando ya este podcast, vamos a tener por último a nuestro último especialista, que es el señor Samuel Antonio. Mucho gusto, gracias por estar aquí. Muchas gracias por la invitación, muy agradecido de su invitación a este espacio en el que se hablan temas de gran relevancia para el derecho, como lo es el derecho laboral. He escuchado todas las exposiciones que han hecho nuestros compañeros anteriormente y también la combinación que ustedes han hecho del caso de una trabajadora y con el patrono. Me parece interesante cómo ellos se han acogido en su mayoría de expresiones a lo que es el Código de Trabajo y en defecto también a la jurisprudencia y la doctrina, ya que la jurisprudencia la Sala de lo Civil más que todo ha recogido elementos importantes que hablan del contrato individual de trabajo. Y es que también la jurisprudencia ha aportado mucho a lo que es a la teoría anticontractualista, que esta versa sobre en la que se impone el principio de la supremacía de la realidad. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, de que si un trabajador
presta su servicio más de 2 días continuos para un patrono, el contrato, aunque no esté hecho por escrito, porque la ley dice de que tiene que ser por escrito, salvo las excepciones, el contrato se presume. ¿Por qué? Porque el contrato, la existencia del contrato individual le es imputable al patrono, no al empleado como tal. Es decir, si el trabajador llegó a trabajar por 2 días consecutivos y reúne las características que el artículo 20 nos habla, la subordinación, su trabajo que se presentó al lugar, y también si percibió el sueldo de ese lugar, se configura lo que la sala desarrolla ampliamente en distintas jurisprudencias y también recoge esos elementos que son muy importantes del artículo 20. Entiendo. Usted me está diciendo de que hay 2 tipos de contrato, entonces, uno que se puede presumir y otro que se puede establecer y te lo dan al momento de que tú has pasado previamente por una entrevista y has sido seleccionado, y para ello al final de cuentas te dan un contrato donde te explican todas tus prestaciones, tus obligaciones, en qué consiste. Pero ahora bien, hablemos de los casos en que no existe este contrato individual de trabajo. ¿Cómo estableces los elementos dentro de esa realidad? Porque usted me dice de que hay subordinación, entonces significa de que hay obligaciones recíprocas tanto por el patrono como por el trabajador. Quizás no tuve una imprecisión al decir de que hay 2 tipos de contrato. El contrato es un solo. Solo lo que yo mencionaba era de que por disposición legal, si el contrato no se celebra de manera escrita, la ley lo presume. Es decir, no estamos hablando de 2 tipos de contrato, porque al momento de que el empleado presente una demanda contra su patrono y el contrato no existe, ¿qué le va a decir el juez de la cámara o la sala? De que el contrato existe por presunción, amparándose el artículo 20. Si bien es cierto, no se celebró el contrato, pero existe. ¿Por qué? Porque para ese tipo de procesos en materia laboral se puede usar cualquier tipo de prueba, documental, testimonial, y un testigo es prueba plena de que, digamos, esta persona trabajó en ese lugar por más de 2 días. Y si trabajó 2 días, percibió un salario, aunque no conste en planilla, aunque no conste en ningún tipo de documentos, ni siquiera exista el contrato, realmente la cámara o la sala va a resolver de que el contrato existió presuntamente, amparándose en el artículo 20 del Código de Trabajo. Quizás no tuve esa precisión en aclararte. Entiendo. Entonces continuamos con la siguiente pregunta. Usted está hablando más que todo sobre los criterios que está dando la sala. Sí. Bien. Entonces, tengo entendido de que el patrono, al momento de contratar a un trabajador, le está depositando a él la buena fe que él tiene para que realice la prestación que él necesita y a la vez le da un salario. Explíquenos eso. ¿Qué sucede en el caso de que la prestación no se da y obviamente toca demandar? En el caso, me está diciendo, en el caso de que el patrono no le pague al empleado. Ajá. Ok. Le nace el derecho al trabajador de recurrir a instancias como puede en primera instancia ir a la Procuraduría, luego en la Procuraduría le agendan el caso para un juzgado, para un juez de lo laboral, y es decir, el principio de la supremacía de la realidad y la norma protectora que engloba al trabajador le favorece más al trabajador que al empleador, perdón. Es decir, no es un proceso desgastante como tan contencioso que se diga,
sino de que va a versar sobre la existencia de esa obligación para el patrono con el trabajador. Es decir, el incumplimiento no solo contractual, sino que el cumplimiento de obligaciones pues naturales, como podemos decir, que es el pago del salario.